En la actualidad, los algoritmos de procesamiento de señales biomédicas se evalúan aplicándolos a los CSG en una gran base de datos. Sin embargo, resulta difícil conocer cómo su rendimiento varía al modificar diferentes variables. Es por esto que surge la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede mejorar el rendimiento de los algoritmos de procesamiento de señales biomédicas aplicados en ESG en diferentes entornos clínicos al variar los niveles de ruido y las frecuencias de muestreo? Con esto en mente, se propone la generación de una señal de ESG sintética que se pueda generar con estadísticas específicas, permitiendo así la comparación de diferentes técnicas de procesamiento de señales para que de esta manera los profesionales de la salud puedan determinar la mejor a utilizar para una aplicación dada. Es importante mantener la morfología de un ESG estándar, el cual se compone de una onda P, en la que las aurículas se despolarizan cuando la señal del nódulo sinoauricular se dispersa, el intervalo PQ, en donde los impulsos viajan desde el nódulo sinoauricular al aurículo ventricular, el complejo QRS, en el que ocurre la despolarización de los ventrículos cuando la señal del nódulo auriculoventricular se dispersa por el miocardio, el intervalo QT, que indica el tiempo entre la despolarización y el final de la repolarización ventricular, el intervalo ST, que da inicio a la sístole ventricular, y finalmente la onda T, en donde tiene lugar la repolarización ventricular antes de la diástole. Igualmente, para generar esta señal es importante tener en cuenta el intervalo RR, que representa el tiempo entre sucesivos picos R, pues su variabilidad muestra información del estado fisiológico del paciente. Un tacograma, por su parte, es una serie de estos intervalos y el inverso de estos se conoce como la frecuencia cardíaca instantánea. Ahora bien, este es el sistema de ecuaciones diferenciales de la curva que simula el electrocardiograma, la cual se obtiene al graficar la solución numérica de z con respecto al tiempo. Estas son las funciones en Python que corresponden a cada una de las ecuaciones recién descritas. Omega se calcula dentro de las funciones de x' y y' a partir del parámetro TRR que se obtiene operando la frecuencia cardíaca que ingresa el usuario. Teta, A y B tienen un valor predeterminado, aunque el usuario puede variar los dos últimos. El primer método es el de Euler hacia adelante. Se pueden ver las ecuaciones que se emplearon para resolver el sistema junto con la función que se creó en Python para este propósito. Asimismo, existe otra función que se encarga de graficar a z con respecto al tiempo, la cual usa las variables t0, tf, h y noise que se definen como aparece en pantalla. Todos los métodos tienen una función que es análoga a esta. Las que aparecen en pantalla son las ecuaciones por el método de Euler hacia atrás. Para solucionarlas empleó la función fsolve de SciPy y por esa razón se creó una función auxiliar que permite resolver el sistema. Para el método de Euler modificado también se hizo uso de fsolve y de una función auxiliar como se puede observar en la diapositiva. Estas son las ecuaciones que se emplearon en el método de Runge-Kutta de segundo orden y esta es su respectiva implementación en Python. Asimismo, las ecuaciones del método de Runge-Kutta de cuarto orden se muestran en pantalla junto con su implementación en Python. Por último, se incluyó un método de referencia que soluciona el sistema de ecuaciones con la función ODEINT de SciPy. De esta forma, se diseñó una interfaz gráfica mediante el uso de la librería TK-Inter para elaborar una ventana principal de 800 por 600 píxeles titulada ECG Waveform Generator con 5 marcos, botones funcionales, títulos, etiquetas e imágenes que en conjunto permitirán al usuario interactuar con el programa implementado. En primer lugar, se elaboró el marco de los parámetros en donde se definen los criterios de configuración de la señal del ECG, como lo son la frecuencia cardíaca, el número de latidos, la frecuencia de muestreo y el factor de ruido. Cabe resaltar que dichos parámetros están definidos por un valor inicial que puede ser cambiado al modificar manualmente los datos y oprimir el botón azul de actualizar. Asimismo, se creó un marco para los coeficientes A sub i y B sub i, los cuales definen la morfología de las ondas PQRST de la señal del ECG producida, que de igual forma presentan un valor predeterminado al que el usuario puede tener acceso al presionar el botón Cambiar los parámetros para modificarlos y luego oprimir el botón verde de Actualizar. Seguido de esto se elaboró el marco de los métodos de solución del sistema de ecuaciones diferenciales, en el cual hay un botón relacionado a cada método de solución que grafica del color denotado el ECG producido al resolver el sistema de ecuaciones. Por lo cual se diseñó el marco de simulación, el cual presenta una figura vacía con una grilla y una barra de herramientas, en la cual se graficará la señal del ECG por el método que el usuario desee al presionar cada botón. El último marco contiene el botón de hallar HR, el cual, una vez graficada la señal del ECG, aproxima el valor de la frecuencia cardíaca y grafica en una ventana aparte los picos de la señal del ECG y su tacograma. Además, el botón de Clear borra las gráficas que se encuentran en la figura del marco de simulación y también el valor calculado de la frecuencia cardíaca expuesto en el cuadro junto al botón.
Por último, se elaboró el botón de cargar datos, el cual empaqueta los datos del SG graficado en un archivo binario tipo double, y el botón exportar datos, el cual desempaqueta los datos del archivo creado y los grafica en una ventana aparte. Cabe resaltar que la funcionalidad de estos botones y del botón hallar HR solo está disponible para la señal producida por el método de Euler Forward. Finalmente, se creó un botón para salir de la aplicación cerrando la ventana principal y se adicionó la imagen de un corazón. Al ejecutar el código realizado es posible graficar la señal del SG con los valores definidos para los parámetros y coeficientes inicialmente. Seguido de esto se hace uso del botón hallar HR y se presionan los botones cargar datos, exportar datos y finalmente el botón clear. Si se desea modificar las condiciones iniciales de los métodos para graficar el SG, es posible reescribir los parámetros y los coeficientes, con lo cual al graficar se implementarán los cambios realizados, así como al ejecutar los demás botones de la interfaz. Igualmente se puede visualizar en la esquina superior derecha la imagen del corazón y la funcionalidad del botón cerrar. La primera dificultad que presentamos en el desarrollo del proyecto fue lograr que la morfología de la señal fuera análoga a la de un electrocardiograma real. Esta dificultad se superó al definir omega correctamente y al usar fmod de NumPy en la función de z'. La segunda dificultad fue lograr que se actualizaran los parámetros de acuerdo con los valores que ingresaba el usuario. En este caso, se creó un botón que permite actualizar las variables globales en las que se almacenan los parámetros haciendo uso del punto get para tomar los valores definidos por el usuario. Por último, fue difícil lidiar con las diferencias que se presentan al correr el código de la interfaz en diferentes sistemas operativos como macOS y Windows, pues varía la ubicación espacial de los cuadros de texto, el tipo de letra de la interfaz y la apariencia de los botones.